En los anales empapados de sangre de la historia imperial romana, pocas historias capturan las profundidades de la crueldad y la desesperación humana, como la de Sporus, un joven hermoso cuyo destino quedó entrelazado con uno de los emperadores más infames de la historia. Esta no es simplemente una historia de intriga política o conquista militar, sino un examen inquietante de la capacidad del poder para despojar a la humanidad misma, dejando tras de sí solo el grotesco teatro del capricho imperial. La historia de Sporus se desarrolla como una pesadilla en los salones de mármol de la antigua Roma, donde la línea entre el amor y la posesión, entre el honor y la degradación, se disolvió por completo bajo la mirada enloquecida de Nerón. Corría el año 65 después de Cristo, y el Imperio Romano se extendía desde Britania hasta el Éufrates. Su poder parecía ilimitado, bajo el gobierno de Nerón Claudio César Augusto Germánico. Sin embargo, dentro de los opulentos muros de la Domus Aurea, el Palacio Dorado de Nerón, una oscuridad se gestaba que pronto consumiría una joven vida inocente. El emperador, ahora en sus últimos 20 años, ya había escandalizado a la sociedad romana con sus actuaciones teatrales, sus excesos arquitectónicos y sus volátiles relaciones con quienes lo rodeaban. La propia Roma llevaba las cicatrices del gran incendio del 64 después de Cristo, y los susurros sobre la locura del emperador resonaban por las calles como el humo de las ruinas aún humeantes. En este mundo de excesos imperiales y crueldad cotidiana, el joven Sporus vivía como liberto en la casa imperial, una posición que, aunque técnicamente libre, ofrecía poca protección contra los caprichos del poder absoluto. Las crónicas históricas lo describen como poseedor de una belleza casi etérea, con rasgos delicados y un porte grácil que resultarían ser tanto su distinción como su condena. El muchacho había atraído la atención de la corte imperial, no por ambición propia, sino simplemente por existir en un mundo donde la belleza misma podía convertirse en una moneda de sufrimiento. El catalizador de la trágica transformación de Sporus fue la muerte de una mujer. Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón y el gran amor de su tumultuosa vida, murió en circunstancias misteriosas en el 65 después de Cristo. Algunas fuentes antiguas sugieren que Nerón la mató en un ataque de ira, golpeándola mientras estaba embarazada, aunque otras versiones apuntan a complicaciones durante el parto. Fuera cual fuera la verdad, la muerte de Popea dejó a Nerón devastado, consumido por un duelo que pronto se tornaría en algo mucho más siniestro. El luto del emperador adquirió un carácter obsesivo mientras buscaba desesperadamente formas de resucitar o reemplazar a la mujer que decía amar por encima de todas. Fue durante este periodo de luto imperial cuando el destino llevó a Sporus a la vista de Nerón. Ya fuera por casualidad o por designio, el joven liberto fue notado por el emperador, quien quedó impresionado por lo que percibió como un sorprendente parecido con su esposa fallecida. Historiadores antiguos, como Casio Dio y Suetonio, relataron que Nerón se obsesionó con este parecido, viendo en los delicados rasgos de Sporus una oportunidad para recuperar lo que la muerte le había arrebatado. La mente, trastornada por el dolor del emperador, comenzó a concebir un plan tan audaz y horrífico que escandalizaría incluso a las sensibilidades hastiadas de la Roma imperial. La decisión, cuando llegó, fue rápida e irreversible. Nerón ordenó que Sporus fuera castrado, alterando permanentemente el cuerpo del joven para que sirviera mejor a la visión retorcida del emperador. Esto no fue solo una mutilación física, sino un borrado completo de la identidad de Sporus como hombre, transformándolo en algo que existía únicamente para el consuelo psicológico de Nerón. La castración fue realizada por médicos imperiales, probablemente en el lujo estéril de los aposentos médicos del palacio, donde los gritos podían ser silenciados por muros de mármol y las protestas del muchacho podían descartarse como quejas insignificantes de una propiedad. Tras la mutilación, el plan de Nerón reveló todo su horror. El emperador anunció su intención de casarse con Sporus en una ceremonia pública, tratando al joven traumatizado como un reemplazo de su amada Popea. Esto no era un matrimonio como lo entendían los romanos, sino una parodia grotesca que violaba todas las costumbres sociales, religiosas y legales del imperio. A Sporus se le dio un nuevo nombre, Sabina, en honor a la emperatriz fallecida, y fue vestido con las mejores ropas femeninas, adornado con joyas que alguna vez habían pertenecido a la propia Popea. La casa imperial recibió la orden de tratar a Sporus como la emperatriz, dirigiéndose a él con títulos femeninos y observando todos los protocolos debidos a una esposa imperial. La ceremonia de boda en sí fue un espectáculo de locura imperial, representado ante los ojos horrorizados de la sociedad romana. Sporus, apenas reconocible en su elaborado atuendo femenino,
fue conducido a través de los rituales del matrimonio romano mientras el emperador desempeñaba el papel de novio devoto. Las fuentes antiguas describen la ceremonia como magnífica y profundamente perturbadora, con todo el fasto y la pompa de una boda imperial legítima que enmascaraba el horror fundamental de lo que realmente estaba ocurriendo. Los invitados se vieron obligados a participar en esta farsa, ofreciendo felicitaciones y regalos de boda, mientras en privado retrocedían ante el grotesco teatro del emperador. Tras esta extraña unión, Spurius fue exhibido por Roma como la emperatriz de Nerón, obligado a aparecer en eventos y ceremonias públicas en su apariencia femenina. El joven, ahora completamente dependiente de la protección y el favor del emperador, no tenía más opción que desempeñar el papel asignado. Se le exigía acompañar a Nerón al teatro, a funciones oficiales e incluso a cenas privadas, donde era mostrado como un objeto precioso, un monumento vivo a una mujer muerta. El costo psicológico de esta existencia, de ser forzado a vivir como alguien completamente distinto. Alguien que no solo estaba muerto, sino cuya muerte podría haber sido causada por el mismo hombre que ahora decía amar su memoria, debió ser devastador más allá de toda medida. Durante estas apariciones públicas, los ciudadanos romanos presenciaban la extraña visión de su emperador, acompañado por lo que parecía ser una joven hermosa, pero conociendo la verdad detrás de la elaborada fachada. Algunos historiadores sugieren que el pueblo romano, aunque acostumbrado a las excentricidades imperiales, estaba profundamente perturbado por este espectáculo en particular. La visión de Sporus, vestido con el atuendo de una emperatriz pero mostrando los sutiles signos de su verdadera naturaleza y su mutilación quirúrgica, servía como un recordatorio constante de las profundidades a las que había caído su emperador. Era un símbolo vivo de la capacidad del poder para corromper no solo el alma, sino la realidad misma. La relación entre Nerón y Sporus, si puede llamarse así, estuvo marcada por la obsesión posesiva del emperador y la completa impotencia del joven. Nerón trataba a Sporus como una esposa amada y una posesión preciada, colmándolo de regalos y atención, mientras le negaba cualquier agencia o identidad más allá de su papel como reemplazo de Popea. El emperador se dirigía a Sporus con el nombre de su esposa muerta. Le hablaba como si realmente fuera la mujer que había perdido y esperaba que respondiera en el personaje. Esta tortura psicológica, la exigencia constante de encarnar la identidad de otra persona mientras la suya propia era sistemáticamente borrada, representaba una forma de crueldad que iba mucho más allá del daño físico. Las fuentes antiguas ofrecen destellos de la extraña dinámica de esta relación forzada. Suetonio escribe que Nerón llevaba a Sporus en giras por Grecia, exhibiéndolo ante dignatarios extranjeros y aristócratas griegos como su emperatriz. Estos viajes debieron ser particularmente angustiosos para Sporus, ya que se veía obligado a mantener su persona femenina en entornos desconocidos, rodeado de extraños que o bien creían en la farsa, o se veían obligados a fingir que lo hacían. La actuación constante, la imposibilidad de bajar la máscara o expresar sus verdaderos sentimientos, creó una prisión de identidad de la que no había escapatoria. El trato de Nerón hacia Sporus también revelaba las profundidades de su propia inestabilidad psicológica. El amor de Nerón por Popea había sido posesivo y a menudo violento durante su vida, y su relación con su reemplazo llevaba la misma intensidad peligrosa. El emperador podía entrar en cólera si Sporus no encarnaba perfectamente el recuerdo de su esposa muerta, castigándolo por fallos que existían solo en la imaginación perturbada de Nerón. Sin embargo, el emperador también podía ser tierno y generoso, prodigando regalos caros a Sporus y tratándolo con el afecto que alguna vez había mostrado a Popea, creando un ciclo de abuso y recompensa que debió ser psicológicamente devastador. A medida que pasaban los meses, la naturaleza extraña de este arreglo se hacía cada vez más evidente para todos en la casa imperial. Los sirvientes y cortesanos se veían obligados a navegar por la compleja etiqueta de dirigirse a Sporus como emperatriz, mientras conocían la verdad de su situación. Presenciaban las humillaciones diarias, la necesidad constante de mantener una persona femenina y el costo psicológico que esto suponía para el joven. Algunos pudieron sentir lástima, otros repulsión, pero todos eran cómplices en mantener la elaborada mentira que se había convertido en la base de la estabilidad emocional de Nerón. La tensión de esta existencia era evidente en cada aspecto de la vida diaria de Sporus. Se le exigía usar ropa femenina en todo momento, hablar de una manera considerada apropiada para una emperatriz y participar en actividades y conversaciones que reforzaran su identidad asignada. La mutilación quirúrgica que había soportado
facilitaba ciertos aspectos de esta actuación, pero también servía como un recordatorio físico constante de lo que le había sido arrebatado. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra debían ser cuidadosamente calculados para mantener la ilusión de que realmente era la mujer que Nerón quería que fuera. Las implicaciones políticas de las acciones de Nerón no pasaron desapercibidas para el Senado romano y la aristocracia en general. El matrimonio del emperador con Sporus fue visto como otra señal de su creciente inestabilidad y su desprecio por la tradición y los valores romanos. Aunque pocos se atrevían a criticar abiertamente al emperador, las conversaciones privadas y la correspondencia de la época revelan el impacto y la repulsión que sentían muchos romanos. El espectáculo de su emperador desfilando con un muchacho castrado vestido como su esposa muerta fue visto como un símbolo del deterioro moral que había infectado los niveles más altos del gobierno. Esta situación continuó durante varios años, con Spurius atrapado en su papel de emperatriz sustituta de Nerón, incapaz de escapar o incluso expresar sus verdaderos sentimientos sobre sus circunstancias. El daño psicológico infligido por años de borrado forzoso de identidad, combinado con el trauma físico de su castración y el estrés constante de mantener una elaborada decepción, tuvo un costo cada vez más visible. Los relatos contemporáneos sugieren que Spurus se volvió cada vez más retraído y melancólico, aunque tenía pocas opciones más que continuar desempeñando su papel asignado. El apego del emperador por Spurius se volvió tan completo que a veces parecía creer genuinamente que había restaurado de alguna manera a su amada Popea a la vida. Esta ilusión, si puede llamarse así, creó momentos de genuina ternura entre los dos, pero también intensificó el horror de la situación de Spurius. No solo estaba desempeñando un papel, se esperaba que se convirtiera en alguien completamente diferente, que renunciara a su propia identidad tan completamente que incluso él podría olvidar quién había sido alguna vez. La complejidad psicológica de esta relación, con su mezcla de amor, obsesión, crueldad y delirio, desafiaba cualquier categorización fácil, incluso para los estándares de una era acostumbrada a los excesos imperiales. A medida que avanzaba el reinado de Nerón, las tensiones políticas en todo el imperio comenzaron a alcanzar un punto de ruptura. Las actividades teatrales del emperador, su negligencia en los deberes administrativos y su comportamiento cada vez más errático habían alejado a muchos de sus seguidores y envalentonado a sus enemigos. Los comandantes militares en varias provincias comenzaron a cuestionar su lealtad a un emperador que parecía más interesado en jugar a disfrazarse con un muchacho castrado que en gobernar los vastos territorios bajo su control. La visión de Sporus, envuelto en atuendos imperiales y tratado como una emperatriz, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con el liderazgo de Nerón. En el 68 después de Cristo, la situación política colapsó por completo. La Guardia Pretoriana, el Senado y varios gobernadores provinciales declararon su oposición al gobierno continuo de Nerón. Enfrentado al rechazo universal y la certeza de una muerte dolorosa si era capturado, el emperador huyó de Roma con un pequeño grupo de seguidores leales, incluido Sporus. El joven, que no había tenido elección en su destino original, ahora se encontraba atado a un emperador en decadencia, su propia supervivencia dependiente de los caprichos de un hombre que ya había demostrado ser capaz de cualquier crueldad al servicio de sus deseos. Los últimos días del reinado de Nerón estuvieron marcados por el caos y el terror, a medida que las noticias de rebeliones y deserciones llegaban al grupo imperial. El comportamiento del emperador se volvió aún más errático. Hablaba alternativamente de grandes planes de escape y esquemas teatrales para una actuación final dramática. Durante este periodo, Spurius permaneció a su lado, aún vestido con su atuendo femenino, todavía desempeñando el papel de la emperatriz devota, incluso mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. El joven debió darse cuenta de que su destino estaba inextricablemente ligado al del emperador que había destruido su vida, y que la caída de Nerón probablemente significaría su propia destrucción también. El legado histórico de la historia de Sporus sirve como un recordatorio de que detrás de las grandes narrativas de imperio y conquista yacen innumerables tragedias individuales de personas que no tenían poder para resistir las fuerzas que moldeaban sus vidas. Su experiencia ilumina las vulnerabilidades particulares de aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad romana, los libertos, esclavos, y otros cuyas vidas podían ser destruidas casualmente por los poderosos. El hecho de que su historia fuera registrada en absoluto habla de su naturaleza excepcional, pero también sugiere que abusos similares, quizás menos dramáticos pero no menos devastadores para quienes lo sufrieron,
probablemente eran comunes en una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y el poder absoluto del emperador. Los lectores modernos podrían preguntarse cómo fue posible tal crueldad, cómo una sociedad pudo tolerar o incluso celebrar tal deshumanización sistemática. Sin embargo, la historia de Esporius también demuestra la notable resiliencia del espíritu humano, la capacidad de soportar un sufrimiento inimaginable mientras se mantiene algún sentido central de sí mismo. Su elección final, trágica como fue, representó una especie de victoria, un rechazo a ser completamente destruido, incluso por fuerzas que parecían capaces de reescribir la realidad misma. Al recordar a Esporius, honramos no solo su sufrimiento, sino también su acto definitivo de desafío contra aquellos que buscaban borrar su humanidad por completo. Cuando Nerón finalmente se suicidó en junio del 68 después de Cristo, según se dice con la ayuda de su secretario Epafrodito, Esporus quedó enfrentado a un futuro incierto. La muerte del emperador no trajo libertad al joven. En cambio, marcó el comienzo de una nueva fase de su pesadilla. Como uno de los símbolos más visibles del reinado de Nerón, Esporus representaba tanto un recordatorio vivo del exceso imperial como un activo político potencialmente valioso. Las diversas facciones que competían por el poder tras la muerte de Nerón tendrían cada una sus propios planes para el joven que había sido obligado a desempeñar el papel de emperatriz. El período inmediato posterior a la muerte de Nerón vio a Esporus pasar de una figura poderosa a otra, tratado como un trofeo o premio en lugar de un ser humano con sus propios deseos y agencia. El nuevo emperador, Galba, según se dice, tomó posesión de Esporus, junto con otros restos de la casa de Nerón. Esta transferencia no fue un rescate ni una liberación, fue simplemente otra transacción en la que Esporius no tuvo voz ni elección. El joven, que alguna vez había sido un ciudadano libre, luego un juguete mutilado, ahora se convirtió en un símbolo de conquista y legitimidad política para quien pudiera reclamarlo. Bajo el gobierno de Galba, la situación de Esporus siguió siendo precaria y humillante. El nuevo emperador, aunque carecía de las obsesiones teatrales de Nerón, aún veía valor en poseer este recordatorio vivo del reinado de su predecesor. Perus fue mantenido en una especie de cautiverio lujoso, todavía obligado a mantener aspectos de su presentación femenina, pero ya no tratado como una emperatriz real. Esta existencia liminal, ni completamente hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni honrado ni completamente descartado, debió ser psicológicamente descartado para alguien que ya había soportado años de destrucción de identidad. La inestabilidad política que siguió a la muerte de Nerón, el período que los historiadores llaman el Año de los Cuatro Emperadores, significó que el destino de Esporius permaneciera incierto mientras diferentes facciones subían y caían en rápida sucesión. Cuando Galba fue asesinado en enero del 69 después de Cristo, Esporius se encontró una vez más transferido a una nueva propiedad. El joven se había convertido en una especie de herencia imperial, pasado de gobernante a gobernante como un mueble valioso o una obra de arte. Cada transición traía nuevas incertidumbres y nuevas humillaciones, ya que se veía obligado a adaptarse a las expectativas y deseos de cada nuevo amo. El emperador Otón, que brevemente ostentó el poder tras el asesinato de Galba, según se dice, trató a Esporus con relativa amabilidad, tal vez reconociendo algo de su propia posición precaria en la situación del joven. Sin embargo, el reinado de Otón duró solo unos meses antes de que él también fuera derrotado y obligado a suicidarse. Una vez más, Esporus enfrentó la aterradora perspectiva de ser reclamado por otro nuevo gobernante, cada transición despojándolo un poco más de la dignidad e identidad que había logrado preservar a través de su calvario. Fue bajo el emperador Vitelio que la situación de Esporius alcanzó su fase final y más degradante. Vitelio, que había derrotado a Otón y reclamado el poder para sí mismo, aparentemente decidió que Esporius proporcionaría entretenimiento para las masas romanas. El emperador planeó obligar al joven a aparecer en la arena, no como gladiador, sino como participante en una grotesca recreación de la violación de Perséfone, la escena mitológica del secuestro y violación de una joven doncella. Este plan representaba la degradación definitiva. Esporius sería obligado a desempeñar el papel de una mujer, siendo agredida sexualmente para la diversión de miles de espectadores. La perspectiva de esta humillación final resultó ser más de lo que Esporus podía soportar. Tras años de feminización forzada, borrado de identidad y explotación sexual,
La idea de ser violado en público como entretenimiento para la turba romana fue aparentemente el punto de ruptura. Las fuentes antiguas registran que Esporius eligió la muerte antes de soportar esta degradación definitiva, quitándose la vida antes de que Vitelio pudiera llevar a cabo su cruel plan. En su acto final, Esporius reclamó lo único que le había sido negado a lo largo de su calvario: el poder de decidir su propio destino. El suicidio de Sporus marcó el final de uno de los episodios más perturbadores de la historia imperial romana. Su muerte no fue llorada por el público en general, ni fue vista como un evento político significativo. Había sido reducido a tal estado de deshumanización que su fallecimiento fue notado principalmente como un inconveniente menor para los planes de entretenimiento de Vitelio. Sin embargo, al elegir la muerte sobre una mayor degradación, Esporius demostró un coraje y una dignidad que le habían sido sistemáticamente negados a lo largo de su vida adulta. Su acto final fue tanto un rechazo del papel que se le había obligado a desempeñar, como una afirmación de su humanidad fundamental. La historia de Esporius nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la capacidad humana para la crueldad y la supervivencia. En un mundo donde la autoridad absoluta podía transformar a un joven libre en una muñeca viviente, donde la identidad misma podía ser alterada quirúrgica y psicológicamente para servir a los caprichos de un loco, vemos reflejadas las posibilidades más oscuras del poder sin control. La tragedia de Sporus no fue solo personal, fue un síntoma de un sistema que valoraba a los seres humanos solo en la medida en que podían servir a los deseos de quienes ostentaban la autoridad suprema.